Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar Agiliza la contratación con tus clientes gracias a Confluent y Flowable, de días a minutos. Hoy damos la bienvenida a Javier del Aguila Olmos y Nelo Puchares Gascón, Solution Architects en Mimacom, nuestro socio. De primero, antes de empezar, quisiera saber si me oyes bien y si veis la presentación. Por favor, utiliza la pantalla de preguntas y respuestas para contestarme. ¿Todo bien? Bueno, parece que sí. Entonces, durante la presentación, por favor, siéntese libre de utilizar la consola de preguntas y respuestas para comunicarse con nosotros. Gracias de antemano por su atención y ahora dejo la palabra a Javier y a Nelo. Hola a todos. Gracias, Julie, por la introducción y gracias a todos los asistentes por unirse. En este webinar vamos a ver un caso de uso sobre cómo contratar una modalidad de seguro y vamos a organizarlo en 4 fases. Primero una pequeña presentación de Javier y mía, luego veremos las tecnologías que vamos a ver durante Showcase, que serán Confluent y Flowable, y por último veremos una demo. También hemos previsto un tiempo para poder resolver cualquier duda que pueda surgir durante la presentación. Vale, gracias, Nelo. Pues si queréis me presento yo. Soy Javier del Aguila Olmos, soy arquitecto de soluciones en Flowable. También hago trainings de todo el stack de Flowable, tanto de la parte open source como de la parte enterprise. Y bueno, un poco de mi experiencia profesional. Llevo 15 años en el mundo del desarrollo del software, mayoritariamente en el ecosistema Java. Y me uní al equipo de Flowable hace 3 años, concretamente al departamento de soluciones, que es el encargado de realizar las implementaciones y las integraciones del producto en el cliente. Son integraciones tanto a nivel técnico como a nivel funcional, porque como ya veremos, Flowable es una forma de modelar procesos y va a haber mucho contenido funcional. Nada más por mi parte, agradecer a Confluent la oportunidad de dar este webinar y de poder mostrar lo bien que se integra Flowable con Confluent. Y espero que os guste. Gracias, Javi. Bueno, yo soy Nelo Puchades, también soy Solutions Architect, en mi caso yo en Mimacom. Tengo también 17 años de experiencia en el sector de desarrollo, también con tecnología Java, aunque en los últimos años me he especializado en la parte de arquitecturas en tiempo real y integraciones con sensores en el mundo de IoT. Y nada, y desde que me incorporé a Mimacom hace unos meses, centrado en proyectos con Confluent o plataformas orientadas a eventos. Nada, gracias a Confluent por darnos esta oportunidad y a partir de aquí ya empezamos. Primero, vamos a hacer una introducción sobre lo que es Confluent, ¿vale? Aunque la mayoría ya lo conoceréis, será bastante breve para ponernos en contexto y nos focalizaremos en las piezas que utilizaremos para esta showcase que veremos a continuación. Confluent es una plataforma de eventos, ¿vale? De streaming de eventos, que lo que hace es enriquecer Kafka, ¿vale? Está creada por los creadores de Kafka y de hecho siguen comiteando bastante a Kafka, al proyecto open source, pero sobre este proyecto open source lo que hacen es enriquecerlo para poderle dar una orientación empresarial. Entonces, por una parte cubren la seguridad,
permitiendo gestión de roles por acceso o la encriptación de los passwords y también logs de auditoría. Por otra parte, ofrece ciertos aceleradores que ayudan, por una parte, a las operaciones con una herramienta de monitorización centralizada, como es Control Center. Ofrecen operadores de Kubernetes y también tienen playbooks de Ansible, pero también añaden o están añadiendo una nueva capa de almacenamiento, que es el Tiered Storage, que permitirá que los topics vayan directamente al data lake de manera integrada en Kafka y sin impedir el acceso a los datos. La plataforma de streaming que veremos hoy, que es KSQL, ¿vale? Y añaden además bastantes conectores o un hub de conectores para poder facilitar las integraciones con otros sistemas. Que estas integraciones de por sí ya están facilitadas gracias al uso de Schema Registry para facilitar la comunicación entre consumidores y productores, simplificar la comunicación a través de REST y MQTT para facilitar la conexión con dispositivos de IoT. Pero además también hace foco en una escalabilidad global, ¿vale? y resiliencia, permitiendo gestionar clústeres multiregiones, en el caso de estar en cloud, incluso una herramienta de replicación de datos entre sistemas y la creación o el balanceo de datos automático para que cuando escales un clúster se autoajuste dónde deben estar los datos en cada partición. ¿Vale? Y luego, además, Confluent también permite implementar distintos casos de uso. ¿Vale? No se centra solo en un tipo. Entonces, al final lo que te da es una visión conjunta de plataforma. Gracias a esta visión nos permite implementar distintos casos de uso. Por una parte, permite utilizarse como plataforma de integración para escalar aplicaciones, permitiendo liberar carga de la base de datos, implementar una arquitectura orientada a eventos que después veremos en el showcase para facilitar esa comunicación entre las aplicaciones o incluso la evolución del mainframe. Pero también permite implementar pipelines de streaming de datos, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Haciendo o permitiendo implementar ETLs, permitiendo modernizar los cálculos que se hacen en el Data Warehouse y hacer analíticas implementando pipelines en tiempo real. ¿Vale? Que este último punto es el que veremos. También nos permite implementar casos de uso de monitorización en tiempo real, ¿vale? Y ayudando a la parte de seguridad con SIEM o, en el caso que veremos hoy, a través de sensores de IoT y también el streaming de logs. Y por último, también se orienta hacia casos de uso que permitan la convivencia en entornos híbridos o planes de contingencia, ¿vale? O de disaster recovery. Entonces, para poder cubrir todos estos casos de uso, se apoya en una casuística en la que va enriqueciendo la información que ya tenemos de Kafka. Por una parte, para la ingesta de datos, ofrece los distintos conectores que habíamos visto y el REST proxy, que lo que nos permite es ingestar datos de distintos orígenes. Por otra parte, para el procesador de streaming, permite hacer mediante KSQL y Kafka Streams ese procesado y durante el showcase nos centraremos en cómo enriquecer los datos y cómo hacer agregaciones de los mismos. ¿Vale? Pero ya no solo permite ese proceso en streaming, sino que además permite hacer analítica en streaming. Centrándonos en el caso de uso de hoy, también gracias a KSQL en ventanas temporales y además para aplicar cierta lógica de negocio a los datos que estamos haciendo streaming. Y una vez ya tenemos todos los datos procesados, nos permite integrarnos con otros sistemas a través también de los conectores y de otras implementaciones de Kafka Stream.
Entonces, centrándonos en las tecnologías que vamos a utilizar en el showcase, por una parte utilizaremos Confluent Cloud, que será la base donde tendremos todos nuestros topics y tendremos la implementación de KSQL, y Confluent Cloud es una plataforma 100% manejada y administrada por Confluent. Autoescala permite... Autoescala además resuelve los errores, ¿vale? Se recupera de los errores y permite que solo te centres en la implementación de los casos de uso de negocio. Por otra parte, KSQL es la otra herramienta que veremos, que lo que nos va a permitir es hacer streaming de datos, ¿vale? La implementación de Kafka Streams, pero con un lenguaje SQL. ¿Vale? Y esto lo que nos permitirá pues será cubrir mediante estos ejemplos que vemos aquí, ¿vale? o similares, distintas casuísticas como ETLs, detección de anomalías, monitorización, ¿vale? Distintos casos de uso. Hasta aquí la introducción de Confluent y doy paso a Javi para que pueda darnos la introducción de Flowable. Muy bien, gracias, Nelo. Bueno, pues para quien no conozca Flowable, haré una pequeña introducción del origen de Flowable. Flowable es un motor de procesos de negocio, ¿vale? Que permite, por un lado, modelar dichos procesos de negocio, que es lo que nos interesa, y por otro, o sea, este modelado se realiza de una forma muy visual y muy low code, que es el potencial de esta herramienta, que de una forma muy fácil vamos a poder modelar procesos de negocio complejos. Y por otro lado, también nos ofrece el runtime que va a ejecutar dichos procesos que hemos modelado previamente. Esta ejecución se puede realizar como una aplicación standalone, integrándola en otra aplicación, en clúster, en contenedores, en cloud. Digamos que esta herramienta es muy flexible, ¿vale? Está desarrollada en Java y en Spring, por lo cual es fácilmente extendible si conocemos este stack. Y tiene una API súper completa, tanto REST como Java. Podremos interactuar con los engines, ¿vale? ¿Puedes pasar? ¿No? Gracias. Entonces, realmente la filosofía de Flowable es muy parecida a la de Confluent. Se basa en una herramienta open source y vamos a añadir componentes que se basan en esta herramienta. Flowable es una suite de aplicaciones construidas sobre el motor de Flowable, como hemos visto, que está centrada en la automatización y simplificación de procesos de negocio, ¿vale? Al igual que Confluent, está desarrollada por la misma gente que desarrolla continuamente el motor open source, ¿vale? Por lo cual la integración entre esta suite y el motor es muy buena, precisamente por eso, porque es la misma gente la que desarrolla tanto el motor como las herramientas. Como veremos, es una plataforma low code, ya lo hemos dicho, que nos va a permitir crear soluciones muy adaptables y con un ciclo de vida de desarrollo muy corto. Esto que nos va a permitir reaccionar rápidamente a los cambios. Cuando tengamos un modelo de negocio y este modelo cambie, podremos adaptarlo fácilmente sin necesidad de tener que codificar o desarrollar de nuevo la aplicación, nuevos despliegues, etcétera. Con el sistema que utiliza Flowable, veremos, y ahora lo veremos en la demo, que es muy fácil pasar de unos cambios en los modelos a ejecutarlos en tiempo real. ¿Vale? La plataforma está basada en estándares abiertos de modelado de procesos, no es una tecnología privada de Flowable. Y sobre esta tecnología abierta se añaden diversas capas de abstracción, pues como pueden ser el tema de seguridad, de indexación, de mensajería instantánea, y en lo que nos interesa hoy se ha añadido el soporte a arquitectura orientada a eventos. Veremos cómo es muy fácil integrar Confluent. Os voy a enseñar cómo se hace y veréis que realmente no hace falta programar nada. Para ello veremos cómo utilizamos Case Management para manejar y orquestar lo que son todos los procesos de negocio. Explicaré un poco el modelo en sí del caso para poder entender la diferencia entre lo que se considera un caso y un proceso, pero básicamente un caso es el que se va a encargar de orquestar
y gestionar todos los pequeños procesos que se pueden ejecutar en un estado o en una etapa del caso o en otro. Dependiendo de dónde estemos dentro de un caso global, podremos realizar unas acciones y otras. Luego, a más bajo nivel, tendremos lo que son los procesos, los que vamos a modelar, donde aquí sí que modelamos las interacciones más concretas entre los usuarios y las máquinas y pues los eventos que puedan ocurrir, todo lo que pueda interaccionar con el sistema. ¿Puedes pasar? ¿No? Gracias. Vale, pues aquí vemos la arquitectura básica de todo el stack de Flowable. Empezando de abajo hacia arriba, vemos como el núcleo de todo es el engine open source, ¿vale? A este engine le añadimos unas piezas que nos van a facilitar la vida, que son Design como el modelador y Flowable Forms, que es un engine de renderizado de formularios, que será lo que nos dará la flexibilidad de poder interactuar y adaptar todos los procesos a la interacción que queramos con el usuario. Sobre esta capa basada en el engine open source y algunos añadidos, tenemos lo que ya llamamos Flowable Platform, que es lo que añade todo lo que he mencionado antes. Son componentes ya más enterprise, tema de seguridad mucho más reforzada, el tema de indexación para hacerlo mucho más rápido todo, el tema de integración con arquitectura orientada a eventos, un gestor documental, etcétera, ¿vale? Sobre esto que llamamos platform, añadiremos una capa más que es la interfaz gráfica, Flowable Work. Flowable Work es con lo que vamos a realizar la demo. Ahora os lo enseñaré. Es una interfaz gráfica que interactúa con todo lo que hemos desarrollado por debajo, ¿vale? Y encima de todo esto lo tenemos Flowable Engage, que añade funcionalidad de mensajería, pero no simple mensajería lo que puede ser un chat, sino por un lado integración con sistemas externos que pueden ser WhatsApp, WeChat, Facebook, etcétera. Y por otro lado, esta integración se realiza también con los procesos que hemos modelado, ¿vale? De forma que no es solo un chat, sino que se podrán hacer cosas mucho más avanzadas. ¿Puedes pasármelo? Gracias. Vale, pues aquí vemos lo que sería la herramienta de Flowable Work, ¿vale? Que es donde se van a ejecutar todos los procesos que hemos modelado. Vemos que se integra muy bien con todo tipo de arquitecturas, como hemos dicho, arquitectura orientada a eventos, con indexación. Todo esto viene ya por defecto en esta aplicación y es la que vamos a usar para ejecutar nuestros ejemplos. ¿Puedes pasar? Gracias. ¿Vale? Añadimos también un gestor documental, o está añadido por defecto en la herramienta, que es un gestor documental con el cual, a partir de los procesos que hemos modelado, podremos generar documentos, tanto PDF, Word, Excel, basados en plantillas, de forma que podremos adaptar o crear un documento en función de toda la información que tendrá en nuestro caso. Este es el tipo de ejemplo de la generación de facturas, generación de contratos, que utilizarán las variables y los datos contenidos en los casos y en los procesos. ¿Pasas? Vale. Luego tenemos la aplicación de Flowable Design, que es una aplicación súper flexible que nos va a permitir modelar tanto casos, procesos como formularios y también toda la integración de una forma muy visual con todo lo que es arquitectura orientada a eventos, Kafka, Confluent, JMS, ActiveMQ. Veremos cómo todo eso es posible. Y por último, pues también se provee de un engine de renderizado de formularios, que se habrán modelado previamente en la herramienta Design y que este engine está integrado por defecto en la herramienta Flowable Work, pero si quisiéramos se puede integrar también en cualquier otra herramienta. Si se desea crear una interfaz de usuario personalizado, podemos integrar también este engine de formularios que está muy relacionado con el engine de Flowable y podrá utilizar toda esta información e interactuar con él de forma muy sencilla. Vale, pues si quieres, Nelo. Vale, pues nada, a partir de ahora ya tenemos el contexto de las tecnologías que vamos a utilizar y nos vamos a centrar ya en el Showcase. Para hablar de Showcase,
vamos a centrarnos en un caso de uso concreto, aunque ambas herramientas permiten mayor flexibilidad e implementar distintos casos de uso. En este caso concreto nos vamos a centrar en la contratación, en la implementación de la contratación de un seguro de coche. Primero veremos un caso orquestará toda esta implementación, y lo que veremos es cómo contratar el seguro de coche con una modalidad tradicional en la que pagamos de manera anual, y luego cómo podemos evolucionar esta misma póliza hacia una contratación de pago por uso, ¿vale? Que es una tendencia que está empezando a ver dentro del sector de los seguros, ¿vale? La integración con sensores para poder hacer ese cálculo. Entonces, con estos dos casos de uso iremos viendo cómo las herramientas nos ayudan a implementar estos sistemas. Centrándonos en la primera parte, lo que vamos a hacer es un proceso en el que Flowable va a orquestar todo el flujo y se va a integrar con la plataforma de eventos, que en este caso es Confluent Cloud, ¿vale? Y que mediante KSQL vamos a enriquecer los datos. Entonces, completaremos todos los datos a través de los formularios low-code que nos permite implementar Flowable, y mediante KSQL enriqueceremos los datos y calcularemos el precio de la prima que tendría este cliente. Entonces, cedo ahora la presentación a Javi para que pueda enseñarnos cómo solucionaríamos esto. Vale. ¿Me decís si veis la pantalla? Sí. Vale. Pues esto que estamos viendo es la herramienta de Flowable Design, ¿vale? Esta es la herramienta con la que vamos a modelar nuestros procesos, nuestros casos y nuestros formularios. Tiene una interfaz muy intuitiva, ¿vale? Aquí a la izquierda vemos una paleta de componentes donde podemos ir añadiendo todos estos componentes a nuestro caso. A la derecha vemos las propiedades que podemos ir modificando de cada uno de esos componentes, y en el centro vemos el caso que estamos modelando, ¿vale? Como os he dicho, en esta misma herramienta podemos modelar tanto casos como procesos como formularios. Ahora lo veremos. Entonces, básicamente, la definición del caso que hemos hecho para este ejemplo es un caso de contratación y gestión de una póliza. Entonces, vemos que tiene 3 etapas. Cada una de estas etapas, la primera es de onboarding, donde se va a realizar la contratación, el cálculo del precio de la contratación. Luego pasaremos a otra etapa en la que por defecto estamos en la modalidad de cuota fija anual, pero tendremos la posibilidad de ir cambiando entre esta etapa y la siguiente, que es la de pago por uso, ¿vale? Ahora luego lo veremos en ejecución, cómo se va a ir realizando todo este flujo. Y luego, pues, podemos ver también la definición del primer proceso, que es el que acaba de explicar Nelo, en el cual tenemos una tarea de usuario, que es introducción de los datos, una segunda tarea en la cual se va a realizar la llamada a Confluent, enviando los datos de la póliza y recibiendo el precio que se va a calcular en Confluent. Una vez hayamos recibido esta información, la mostraremos al usuario final, y por último se hará un registro de auditoría para que luego queden trazas de todo lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, ya que estoy aquí, os voy a enseñar lo fácil que es configurar Confluent. En esta etapa, lo que se va a hacer es, si veis aquí, se llama Send and Receive Event Task, que es el envío de un evento y recepción de otro. Entonces, simplemente aquí definimos el evento que queremos enviar, que si hacemos clic aquí, vemos pues simplemente los datos que tiene, el número de la póliza, la matrícula, el DNI y el año del coche. Y de la misma manera podemos configurar cómo mapear la información que vamos a enviar con las variables del caso, que estas variables serán las que se han recuperado de los formularios que vamos a rellenar ahora, y definimos un canal en el cual vamos a querer enviar este evento, ¿vale? Como veis, es muy sencillo, es todo visual. Aquí podemos definir la implementación que queremos, si es JMS, RabbitMQ, Kafka, etcétera. Si volvemos al proceso,
aquí, pues podemos ver también cómo se definen los formularios, ¿vale? Para la primera tarea podemos enlazar y vemos que va a ser un wizard donde podremos ir cambiando de una pestaña a otra. Si os parece, vamos a crear una póliza ahora y lo que voy a hacer es, lo que he hecho ahora es pasar a la aplicación de Flowable Work, que es, digamos, la aplicación que va a ejecutar estos modelos que hemos definido previamente. Entonces, lo que voy a hacer es crear una nueva póliza, ¿vale? Y ya me sale aquí la tarea para introducir los datos de esta póliza. Tengo aquí unas matrículas predeterminadas, el año de matriculación, aquí selecciono el modelo. Esto veremos ahora cómo lo podremos mejorar, ¿vale? Y le digo el código postal por donde voy a circular. El siguiente paso pues sería poner mi nombre, el DNI, la fecha de nacimiento, que es un poco mentira, pero no por mucho. Y sigo al último paso, donde ya tengo asignada un número de póliza y la fecha en la que quiero que se inicie el seguro, ¿vale? Si completo y voy al histórico del caso, veo que aquí estoy aún en la fase de onboarding, pero si vuelvo a la lista de tareas, veo que tengo una nueva tarea. Y en esta tarea me dice que con los datos que he añadido, el mejor precio para el seguro ha sido este de 650 euros. Ahora luego Nelo nos va a explicar lo que ha pasado, pero os quiero enseñar rápidamente qué pasaría si quisiéramos cambiar algo en el proceso que hemos hecho. Pues imaginemos que queremos eliminar que aprendemos o sabemos que en Confluent tenemos la información almacenada del modelo de coche para cada matrícula. Pues en este caso podríamos eliminar de este componente del formulario, lo guardaría y lo desplegaría. ¿Vale? Se está desplegando estos modelos, yo no he tenido que parar la ejecución ni nada y ahora en cuanto yo creo una nueva póliza, digamos que quiero contratar otra póliza, ya en el formulario de introducción de datos, simplemente metiendo otra matrícula, en Confluent podemos determinar el modelo del coche. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que cambios en nuestro modelo de negocio, que no son necesariamente errores, simplemente si cuando evoluciona nuestro modelo de negocio se implementan de una forma muy rápida, está claro que ahora he hecho un cambio muy sencillo, pero igual que he hecho cambios en los formularios, pues podría haber hecho cambios en el caso, añadir nuevas etapas al proceso, etcétera. Entonces, lo último que voy a hacer para que luego Nelo pueda seguir con su parte es en el proceso que, bueno, por un lado, aceptar la póliza del primer caso. Entonces vemos en el histórico que ya estamos en la segunda etapa, en modalidad de cuota fija. Lo que voy a hacer es cambiar a pago por uso, ¿vale? Entonces hago aquí, paso a pago por uso. Aquí vemos que estamos ahora en esta modalidad y ahora luego veremos lo que pasa. Entonces, Nelo, si quieres, te paso de vuelta. Vale. Gracias, Javi. No sé si ya estáis viendo la pantalla. Sí. Vale. Vale. Toda la información que ha tratado Javi, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido que nos ha llegado a Confluent y nos ha llegado en el formato de un mensaje, ¿vale? Aquí tenemos los datos del seguro que nos ha enviado él, la petición de presupuesto, y vemos que lo que nos han enviado es la matrícula, el año de matriculación, la póliza y el DNI. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es enriquecer estos datos. ¿Cómo enriquecemos estos datos? Primero porque lo cruzamos con un string de datos donde tenemos la información almacenada de los vehículos, ¿vale? Incluso de otra información. Pero no solo la enriquecemos con datos que ya tenemos, que podrían venir del consorcio de aseguradoras o de información que tengamos almacenado en nuestra base de datos, sino que además de enriquecer esos datos con la matrícula, el modelo, ¿vale? El SEAT León. Además, hacemos un cálculo de cuál debería ser la prima del seguro para este asegurado y para este vehículo en concreto,
¿vale? En el cual vemos que tenemos un porcentaje corrector de 0.7 y 0.3, ¿vale? Para el cálculo de esa prima en concreto para este cliente. Pero es que además, en el siguiente paso, lo que hacemos es calcular ya el precio de la póliza, ¿vale? En base a los modificadores de la prima que hemos identificado y del precio base que debería salir por las características del vehículo, calculamos cuál debería ser el precio anual que debería pagar un cliente por este seguro, ¿vale? Entonces, con Confluent es muy fácil también ver implementar o enriquecer esos datos en tiempo real. Ya habéis visto que ha sido inmediato desde que Javi ha pulsado hasta que se han introducido los datos. Además, KSQL es una plataforma de streaming que sobrescribe Kafka Stream, por tanto, nos va a dar la capacidad de gestionar volúmenes de datos bastante importantes, de cientos de miles y millones de mensajes, ¿vale? Eso no va a ser un problema. Y hemos hecho, visualmente vemos cómo va evolucionando nuestros datos, ¿vale? Entonces, ahora después profundizaremos en KSQL y en la plataforma de Confluent Cloud, ¿vale? Pero con esto cerramos el primer caso de uso. Entonces, vamos a pasar al segundo caso de uso, en el que queremos cambiar a una modalidad de pago por uso, ¿vale? Es una tendencia de seguros en la que está aplicándose ya en Estados Unidos y en otros países y en otros modelos también. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, tenemos un vehículo, ¿vale? En el que vamos a contratar una modalidad y el supuesto sería que cuando realizas esta contratación llevaríamos el coche a un taller con el que se tenga acuerdos desde la compañía de seguros para instalarle unos sensores. Estos sensores nos emitirán información de geolocalización del motor y de la velocidad, si está arrancado o parado, y estará asociado a la póliza y al DNI o al identificador de la persona que va a conducir el vehículo, ¿vale? En el caso de la demo, hemos utilizado estos datos, pero obviamente podríamos utilizar cualquier dato que nos genere el ordenador de a bordo del coche o sensores, cualquier sensor que queramos utilizar, ¿vale? Y en la demo luego veremos que hemos simulado este vehículo con distintas rutas, ¿vale? Una vez el vehículo nos envía las rutas, en tiempo real lo que vamos a hacer es, por una parte, hacer streaming de los datos de los sensores. Luego calcularemos la ruta que se ha hecho. Es decir, si hemos hecho una ruta desde un punto A hasta un punto B, la Confluent Cloud, o gracias a KSQL, vamos a poder hacer ese cálculo de la ruta y ya hacer un procesamiento y una agregación de los datos. ¿Para qué? Para hacer un cálculo del precio que tendría esa ruta y, por último, hacer un modelo de facturación o de consumo, ¿vale? Que podemos trasladar directamente a Flowable para ver exactamente cuánto sería el coste que tendría acumulado para este mes, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en la demo. Aquí lo que tenemos es, por una parte, os voy a enseñar, esto es el simulador, ¿vale? Para este simulador lo que hemos hecho es generar unas rutas del trabajo a casa y de casa al trabajo, ¿vale? Entonces, para hacerlo un poco más visual, las rutas que hemos utilizado, ¿vale? Serían estas, ¿vale? Unas rutas arbitrarias desde una ciudad hasta las oficinas de Mimacom, en este caso, y a la inversa, ¿vale? Y la vuelta, ¿vale? Entonces, el simulador que hemos implementado lo que va a hacer es calcular el tráfico para esta ruta. Entonces, vamos a enviar al simulador la ruta al trabajo, ¿vale? El nombre de la ruta es este ficherito de aquí, ¿vale? El nombre del fichero. Y lo que está pasando ahora es que estamos empezando a enviar la información a Confluent, ¿vale? Esta información es otro stream que tenemos aquí, ¿vale? Y que tenemos, por una parte,
la introducción de los datos de los sensores, ¿vale? Aquí vemos que va llegándonos la información de por dónde va moviéndose el vehículo. Una vez ya tenemos esta información, ahora lo veremos, vamos a ir calculando la ruta, ¿vale? Esa ruta la iremos calculando y luego veremos cuál es el coste que tiene esa ruta, ¿vale? Pero para poder hacer todo esto voy a hacer una pequeña implementación, ¿vale? En base a esta ruta lo que vamos a hacer es ejecutar una consulta, ¿vale? Ahora mismo lo que tenemos en esta herramienta visual es el cálculo de la ruta sin coste, ¿vale? Entonces vamos a querer añadir ese coste, ¿vale? Tengo aquí las queries para poder ir más rápido, ¿vale? Entonces, simplemente ejecutando una query vamos a poder ver la información. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, ya tengo la ruta calculada, ¿vale? Que es otra query similar. Y entonces aquí lo que hago es, simplemente quiero calcular el coste de la ruta en base a un identificador de ruta, una póliza y un DNI. ¿Vale? Entonces, con esto lo que estamos haciendo es simplemente una agrupación, una consulta SQL, que nos va, primero, vamos a calcular cuántos segundos ha estado conduciendo el usuario y luego vamos a hacer un cálculo. Para la demo, para simplificarla, aquí hemos puesto simplemente un coste de menos de 1 céntimo por segundo, ¿vale? Pero esto en una implementación real, aquí podríamos poner cualquier cálculo más complejo, porque KSQL no nos va a permitir simplemente implementar una ruta, utilizar lenguaje SQL, sino que KSQL nos permite añadir funciones personalizadas en Java, ¿vale? Entonces aquí podríamos añadir cualquier algoritmo que nos permita hacer ese cálculo, ¿vale? Acorde a las necesidades que tengamos. ¿Vale? Con esta ruta voy a ver si ha terminado el simulador, ¿vale? Para ver los datos. Vale, el cálculo de la ruta no es tan inmediato como el cálculo que tenemos en Perdón, vale, me ha faltado aquí poner esto, perdona. No es tan inmediato como el cálculo que tenemos del precio, porque aquí lo que estamos haciendo es agregar la información, ¿vale? Entonces trabajamos con ventanas de tiempo. Vale, ahora ya deberíamos empezar a ver los datos. Vale, para no esperar, ¿vale? Como este cálculo, no sé por qué voy a poner el cálculo de la otra ruta, ¿vale? De la ruta de vuelta. Vale, a ver si... esto al final es información también en streaming que tenemos que ver porque esto es un consumidor que cuando se ha generado el evento ya no llega la información. Entonces voy a ir generando lo siguiente. A ver si la query responde con algún dato. Vale, perfecto. Aquí ya lo tenemos, ¿vale? Tenemos la ruta calculada, ¿vale? Hemos visto que hemos tardado 808 segundos. ¿Para qué ruta? Para la del fichero que acabamos de ver, que es route to work demo time, ¿vale? Entonces, esto sale un coste de 0,808, ¿vale? Viendo que esto nos gusta, que es el tiempo que queremos, que es el cálculo que queremos aplicar, podemos consolidar esto en formato de streaming, ¿vale? Si recordáis aquí, ¿vale? Estamos utilizando esta tabla de aquí, ¿vale? Lo que vamos a añadir es un paso más. ¿Cómo? Lo primero de ello es definir cuál es el topic donde queremos almacenar los datos, porque KSQL, las tablas que crea, utilizan un topic por debajo para almacenar los datos. Entonces, vamos a utilizar el topic y aquí le vamos a llamar route pricing, ¿vale? Este route pricing vamos a generarlo con los valores por defecto, ¿vale? Y con una partición. Vale, entonces, una vez ya tenemos eso,
Volvemos a KSQL, a la aplicación KSQL, ¿vale? Esto es, dentro de Confluent Cloud tenemos un servicio gestionado también de KSQL. KSQL lo que nos permite es crear distintas aplicaciones que van a hacer procesado en streaming, ¿vale? En este caso, nosotros tenemos la aplicación del Price Calculator. Entramos al Price Calculator y aquí podemos editar toda la información. En este caso concreto, vamos a crear la tabla, ¿vale?, que nos va a consolidar ese cálculo del precio de la ruta. ¿Vale? Entonces ejecutamos y con esto ya tenemos consolidada esa tabla y podemos ver en el flujo que automáticamente nos ha añadido un nuevo paso, que si lo consultamos tendría los datos de la query que hemos lanzado. ¿Vale? Cuando se vuelva a calcular todo, volverán a estar esos datos. Con esta información lo que hemos hecho es que cada vez que hay una nueva ruta que hemos implementado, automáticamente le generamos la información para que Flowable la pueda recuperar, ¿vale? Gracias al uso de los topics, ¿vale? La arquitectura de KSQL funciona sobre Kafka también y almacena la información en topics. Por lo tanto, simplemente registrándonos en uno de los topics, ¿vale?, le va a llegar la información. Entonces, Javi, te paso ahora el control de nuevo y así puedes ver cómo estos cálculos se han visto implementados en Flowable. Muy bien. Vale. ¿Veis la pantalla? Vale, sí. Ya estamos acabando. Pues si recordáis, en el último momento de la demo que he hecho yo, hemos pasado a la modalidad de pago por uso, ¿vale? Entonces eso quiere decir que estábamos en esta etapa. En esta etapa vemos un evento, que es un event listener, y que estamos escuchando de este canal, que es el que hemos definido, que es el del tiempo. Aquí vemos cómo definimos el canal del que queremos escuchar. Vemos lo sencillo que es todo muy visual. Vemos el pipeline que podemos personalizar en el caso de que quisiéramos realizar pasos extra. Pero básicamente, cada vez que recibimos un evento, se va a guardar en un paso de auditoría y podemos verlo. Si esta es la póliza que habíamos generado antes, si ahora voy aquí a la auditoría, veo como ya me han ido llegando eventos de conforme se han ido actualizando los viajes que Nelo ha ido lanzando. Si yo ahora pido un informe del gasto acumulado que llevo, pues bueno, puedo ver que llevo 5,7 euros, que ha sido lo que se ha calculado en Confluent. Y pues aquí vemos, si volvemos al caso, vemos cómo seguimos en esta etapa, cómo seguimos escuchando los eventos. Entonces, conforme se fueran añadiendo trayectos, se iría recalculando el precio y yo cada vez que quisiera podría acceder aquí y ver pues desde un listado de los trayectos que he hecho por fechas, por kilómetros, por tiempo, etcétera, y el acumulado del precio o desglosado con el precio de cada trayecto. Y bueno, hasta aquí la demo. No sé si tenéis alguna pregunta, ¿alguien? Julie. Ups. Hola. A ver, de momento no tenemos preguntas. A ver si hay personas que quieren hacer una pregunta, por favor. Bueno, parece que todo ha sido muy caro, chicos. No seáis tímidos. Sí, pues, pues bueno. Ya está. ¿Cómo se identifica el caso a partir del evento?
Bueno, aquí la relación que hay entre los eventos y el caso es a través del número de la póliza y el DNI. A ¿Vale? ver, en el modelado que os he enseñado, tú cuando defines a qué eventos quieres escuchar, pues configuras de dónde quieres sacar las variables. Entonces, en ese pipeline que os he enseñado, pues es donde se hace el matching entre el evento que nos llega y si es el que queremos escuchar nosotros o no. Porque obviamente podrían haber n pólizas activas al mismo tiempo. Entonces, cuando llega un evento, se ejecuta este pipeline para saber, vale, yo evalúo el número de póliza que me llega en el evento, pues tiene que hacer match con el número de póliza de mi caso. No sé si he respondido a la pregunta. Parece que sí. Parece que sí. Bueno, parece que era la única pregunta, así que vamos a dejarlo allí para hoy. Pues muchísimas gracias, Nelo, muchísimas gracias, Javier. Espero que los atendidos también hayan aprendido cosas. Vais a recibir el recording del webinar por email y también con un vínculo también para contactarnos si es posible. Pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muy bien, gracias a vosotros. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego.